Esa noche, Marisol Valdés estaba frente al espejo de su dormitorio, tratando de recoger los mechones de pelo que se le habían salido del peinado. Eduardo volvía a llegar tarde. Era la tercera vez en una semana. Reunión, proyecto urgente, reunión con clientes. Las excusas eran cada vez más vagas. Suspiró y miró su teléfono. No había mensajes nuevos. El teléfono de Eduardo, que estaba en la mesita de noche, se iluminó de repente con una notificación. Marisol no solía revisar sus mensajes, ya que en su matrimonio la confianza siempre había sido lo primero. Al menos, eso creía ella hasta los últimos meses. Kai. Una sola letra en la pantalla de bloqueo. ¿Camila? ¿La joven directora de recursos humanos de la que Eduardo hablaba con tanta frecuencia? Marisol se quedó paralizada y luego cogió el teléfono de su marido. Sabía la contraseña, el día de su boda. ¡Qué ironía! El intercambio de mensajes no dejaba lugar a dudas. Te espero a las 9 en nuestro sitio. Estoy harta de esconderme. ¿Cuándo vas a resolver tu situación? Iré. Eres la única que me hace feliz. Solo necesito tiempo. Marisol se dejó caer en el borde de la cama. 6 años de matrimonio, 3 abortos espontáneos, apoyo incondicional a la carrera de Eduardo. Y así era como terminaba todo. Podría montar una escena, podría llamarlo ahora mismo y descargar todo su dolor y su ira. Pero en lugar de eso, abrió la aplicación de rastreo. Hotel Estrella, en el centro de Porto Alegre. Marisol se cambió rápidamente a unos vaqueros y una camiseta, se puso una chaqueta ligera y llamó a un taxi. Estaba parada al otro lado de la calle cuando los vio. Eduardo y una mujer joven con cabello castaño hasta los hombros salían del hotel. Él la abrazaba por la cintura con la misma mano en la que llevaba el anillo de compromiso. Se detuvieron en la entrada y Eduardo la besó tiernamente, y luego se separaron. Marisol siguió a la mujer hasta un coche aparcado cerca y memorizó el número. Ahora tenía un nombre y un rostro. En casa, se pasó toda la noche en la cocina, revisando las redes sociales de Camila Reyes. 29 años, trabajaba en la misma empresa farmacéutica que Eduardo. Le gustaban los restaurantes caros y las vacaciones en el Caribe. En varias fotos, Marisol reconoció fragmentos de la oficina de Rafael Monteiro, un viejo amigo de su familia. Las piezas del rompecabezas encajaban. Hace casi un año, Eduardo empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. Se volvió irritable y distante. Marisol lo achacó al estrés y a la presión de sus jefes. Ahora entendía la verdadera razón. Eduardo no volvió a casa hasta la madrugada, sin esperar encontrar a su mujer en la cocina con una taza de té frío. Se quedó paralizado en la puerta, tratando de pensar en otra excusa. Lo siento, me he retrasado. El proyecto está en una fase crítica. He tenido que... comenzó a decir. No pasa nada, lo interrumpió Marisol, sorprendida por la calma de su propia voz. Debes de estar cansado. ¿Quieres un té? Algo en su tono hizo que Eduardo se pusiera en guardia, pero no conseguía entender qué pasaba. Marisol nunca había sido conflictiva, pero ahora, tras su calma, se percibía una nueva fuerza, una determinación que él no había notado antes. No, gracias. Voy a darme una ducha y a acostarme, dijo inquieto, dando unos pasos en el sitio. Tú, acuéstate también, que ya es tarde. Marisol se limitó a asentir y siguió mirando por la ventana la ciudad que despertaba. Cuando dejó de oírse el ruido del agua en la ducha y luego la respiración regular de su marido en el dormitorio, cogió el teléfono y marcó un número. Teresa, tenemos que vernos urgentemente. Mañana a las 10 en Amareseñe. Es importante. La voz al otro lado de la línea guardó silencio durante unos segundos y luego murmuró somnolienta. ¿Tan temprano? ¿Ha pasado algo? Eduardo me está engañando, dijo Marisol sin rodeos, y necesito tu consejo. Silencio. Luego un suspiro brusco. Allí estaré. La mañana amaneció nublada. Una lluvia fina pero persistente golpeaba los tejados de Porto Alegre cuando Marisol llegó a una pequeña cafetería cerca del centro. Amareciña era el lugar favorito de Teresa para quedar desde sus tiempos de estudiante. Se conocieron en el primer curso de la Facultad de Economía y desde entonces no habían perdido el contacto, ni siquiera cuando Teresa se pasó a Derecho y Marisol se dedicó al marketing. Teresa ya la estaba esperando en su mesa favorita, junto a la ventana, con una gran taza de capuchino humeante delante. Al ver a su amiga se levantó y la abrazó con fuerza. ¿Cómo estás?, preguntó, mirando atentamente a Marisol.
Es extraño, pero mejor de lo que debería. Marisol pidió un té y se sentó frente a ella. Sabes, es como si todo hubiera vuelto a su sitio. He intentado comprender lo que estaba pasando durante tanto tiempo que ahora incluso siento cierto alivio. Teresa frunció el ceño. ¿Y no le montaste una escena? ¿No tiraste sus cosas por la ventana? ¿No llamaste a su madre? Marisol negó con la cabeza. Quería hacerlo, pero luego pensé, ¿para qué? Los dos hemos madurado y ya no somos unos melodramáticos. Además, hizo una pausa. No estoy segura de querer salvar este matrimonio. Vaya giro, dijo Teresa, recostándose en la silla. Antes estabas dispuesta a todo por él. Antes pensaba que él lo merecía. Marisol le contó con detalle lo que había pasado el día anterior, lo que había descubierto sobre Camila Reyes y sus sentimientos, o más bien, su extraña ausencia. En lugar de dolor y rabia, sentía una fría determinación y una extraña curiosidad, como si estuviera mirando su propia vida desde fuera. ¿Entonces trabaja en la empresa de Rafael Monteiro?, preguntó Teresa pensativa cuando Marisol terminó de hablar. ¿En la misma en la que ayudaste a Eduardo a conseguir trabajo hace 2 años? Sí, Rafael lo contrató solo porque yo se lo pedí. Él y mi padre eran amigos íntimos, ya lo sabes. ¿Y ahora qué? Marisol giró pensativa la taza de té. Creo que voy a hablar con Rafael. Teresa arqueó las cejas. ¿Con qué intención? ¿Para que despida a esa Camila o a Eduardo? No, para eso no. Solo quiero cambiar de aires. Todos estos años he vivido solo para Eduardo y nuestra familia que no llegó a ser. Quizá ha llegado el momento de pensar también en mí. Teresa miró atentamente a su amiga. ¿Quieres trabajar en su empresa? Pero eso es incómodo, por decirlo suavemente. No sé lo que quiero, admitió Marisol con sinceridad. Pero sé con certeza que no puedo quedarme en casa fingiendo que no pasa nada. Rafael siempre se ha portado bien conmigo. Quizá tenga un trabajo para mí, algo que me ayude a recuperarme y a sentirme independiente. He dependido demasiado tiempo de Eduardo. Teresa frunció el ceño, pero luego asintió lentamente. Sabes, tiene sentido, pero ¿estás segura de que estás preparada para tal confrontación? ¿Trabajar en la misma empresa que tu marido y su amante? No voy a confrontar a nadie, respondió Marisol con calma. Solo quiero dedicarme a algo que me satisfaga. En cuanto a Eduardo y esa mujer, aún no he decidido qué voy a hacer, pero quiero hacerlo desde una posición de fuerza, no de debilidad. Teresa sonrió. En ese caso ve a ver a Rafael. Siempre ha valorado tus habilidades desde que eras estudiante. ¿Recuerdas que te ofreció unas prácticas después de graduarte? Sí, pero entonces elegí a Eduardo y sus planes profesionales, dijo Marisol con una sonrisa amarga. Es curioso que fuera yo quien le pidiera a Rafael que contratara a Eduardo. Si no hubiera sido por eso, quizá nunca habría conocido a Camila. Teresa cubrió la mano de su amiga con la suya. No te culpes. No podías saber cómo iban a salir las cosas. Fuiste una buena esposa, quizá demasiado buena. ¿Qué quieres decir? Siempre pusiste a Eduardo en primer lugar. Su carrera, sus ambiciones, sus deseos. ¿Y los tuyos? Teresa dio un sorbo a su capuchino, que ya se había enfriado. Sabes, quizá esta situación sea justo lo que necesitas. Un empujón para empezar a vivir para ti misma. Llama a Rafael. ¿Qué tienes que perder? Marisol se quedó pensativa. ¿Qué tenía que perder? ¿Un matrimonio que en esencia ya estaba destruido? ¿La relación con un hombre que había preferido a otra? ¿La sensación de seguridad que había resultado ser una ilusión? Tienes razón, dijo finalmente. Lo llamaré hoy mismo. Después de reunirse con Teresa, Marisol no se fue a casa. Necesitaba tiempo y espacio para ordenar sus pensamientos. Deambuló por el paseo marítimo de Guayaba, observando el lento discurrir del río y las barcazas que pasaban. Allí, junto al agua, siempre se respiraba mejor. Finalmente, encontró un banco vacío. Se sentó y sacó el teléfono. En la lista de contactos encontró un número al que no había llamado en casi 2 años. Rafael Monteiro al habla. Se oyó en el auricular una voz familiar con un ligero tono ronco. Rafael, soy Marisol. Marisol Valdés. Se sorprendió al notar la inseguridad en su propia voz. Marí. Su voz denotaba una alegría sincera. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? No muy bien, la verdad. Marisol decidió ir al grano. Necesito hablar contigo. En persona, si es posible. Al otro lado de la línea se produjo una breve pausa. Por supuesto. ¿Quieres venir ahora? Estaré en la oficina hasta las 6. Si te parece bien, sí, me gustaría.
Ven, le diré en recepción que te dejen pasar. Al colgar, Marisol sintió una oleada de determinación. No había más dudas ni vacilaciones. Era hora de tomar las riendas de su vida. La oficina central de Monteiro Farmacéutica se encontraba en un rascacielos de cristal en el distrito financiero de la ciudad. Marisol no había vuelto allí desde que ayudó a Eduardo a prepararse para la entrevista de trabajo. En aquella ocasión, incluso le preparó una presentación y le hizo varias entrevistas de prueba. Ironías del destino. Había puesto tanto empeño en que su marido consiguiera un trabajo en el que acabó encontrando a su amante. En recepción la estaban esperando. Una joven con un traje sobrio le sonrió amablemente. «¿Señora Valdés? El señor Monteiro la espera. 15ª planta, nada más salir del ascensor a la izquierda». En el espacioso despacho de Rafael poco había cambiado desde su última visita. Las mismas ventanas panorámicas con vistas a la ciudad, la misma colección de esculturas en miniatura en una estantería larga, los mismos cómodos sillones junto a una mesa baja. Rafael parecía un poco más viejo, con algunas canas en el cabello oscuro y nuevas arrugas en el contorno de los ojos, pero su energía y su mirada viva seguían intactas. Recibió a Marisol con un cálido abrazo. «Me alegro de verte, aunque estoy preocupado. Por teléfono parecías alterada». «Así es», dijo Marisol sentándose en el sillón que le ofrecieron. «¿Té? ¿Café?» Rafael pulsó el botón del intercomunicador. «Té, por favor». Cuando la secretaria trajo las bebidas y se retiró, Marisol respiró hondo y comenzó su relato. Hablaba con calma, sin emociones, como si describiera un suceso de la vida de otra persona. Eduardo, Camila Reyes, el hotel, los mensajes, todo tal y como había sucedido. Rafael la escuchaba atentamente sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él se quedó callado durante un rato, mirando sus dedos entrelazados. «Lo siento, Mari», dijo finalmente. «Lo siento mucho, Eduardo. Nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así». «La gente cambia», dijo Marisol encogiéndose de hombros. «O tal vez yo no lo conocía tan bien como creía». «¿Y qué vas a hacer?» «Sinceramente, no lo sé. Pero lo que tengo claro es que no voy a quedarme en casa esperando a que él decida. Necesito un trabajo, Rafael. Algo que me ayude a sentir que tengo una vida, unos objetivos». Rafael la miró atentamente, como evaluándola. «Sabes, siempre pensé que fue un error que renunciaras a tu carrera por Eduardo. Tenías potencial». «Todavía tengo potencial», respondió Marisol con un ligero tono desafiante. Rafael sonrió. «A eso me refiero. Esa chispa que hay en ti siempre ha estado ahí, y me gusta ver que no se ha apagado». Se levantó y se acercó a la ventana, cruzando las manos a la espalda. «Y sabes», continuó mirando el paisaje urbano, «nunca he confiado en Camila Reyes. Es una buena profesional, no lo discuto, pero hay algo en ella demasiado calculador. No me sorprende que se haya visto envuelta en una situación así». «¿Sabías de su relación?», preguntó Marisol con tensión. «No, claro que no», respondió rápidamente Rafael, volviéndose hacia ella. «Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho enseguida. Ya sabes que tu padre y yo éramos amigos íntimos. Siempre te he considerado casi parte de la familia». Marisol asintió con la cabeza. Su padre y Rafael eran amigos desde la juventud y, tras la muerte de su padre 5 años atrás, Rafael había apoyado mucho a la familia. Además, añadió con una leve sonrisa, «Eduardo no estaría ahora en la empresa si no fuera por tu petición. Lo contraté solo por respeto a ti». «¿Qué quieres decir?». Marisol frunció el ceño. Rafael volvió a sentarse en la silla frente a ella. «No me malinterpretes. Eduardo es un buen profesional. Pero cuando me pediste que le ayudara con el trabajo hace 2 años, teníamos muchos candidatos con más experiencia y mejor cualificación. Le elegí porque tú me lo pediste, porque sabía lo mucho que significaba para ti su carrera, porque hacía tiempo que le prometí a tu padre que te cuidaría». Marisol sintió cómo se le encogía el corazón. Otra ilusión se desmoronaba. Eduardo no había conseguido ese trabajo gracias a su talento, sino a los contactos de ella. ¿Y cómo se lo había agradecido, traicionándola con una compañera de trabajo? «No lo sabía», dijo en voz baja. «No quería que lo supieras», respondió Rafael con suavidad. «Podría haber creado tensión entre vosotros. Por eso nunca te ofrecí trabajo, aunque siempre pensé que podrías haber llegado más lejos profesionalmente». «¿Yo?», preguntó Marisol sorprendida. «Claro», dijo Rafael inclinándose hacia ella. «Mari, recuerdo tus proyectos en la universidad, tu enfoque creativo, tu mente analítica.
tu capacidad para ver las cosas con perspectiva. Siempre has tenido más talento que muchos de nuestros compañeros, incluido yo, sonrió. Eso fue hace mucho, negó Marisol con la cabeza. Llevo 6 años sin trabajar. ¿Y qué? ¿Crees que el talento desaparece si no se utiliza para lo que está destinado? Rafael la miró fijamente. Estoy seguro de que todos estos años has aplicado tus habilidades, solo que en otro ámbito. Llevar la casa, organizar la vida familiar, apoyar a tu marido, todo eso requiere las mismas cualidades. Planificación, gestión de recursos, pensamiento estratégico. Marisol se quedó pensativa. Rafael tenía razón. Ella no se había limitado a quedarse en casa todos esos años. Había gestionado las finanzas familiares, organizado la mudanza y las reformas, mantenido las relaciones sociales y profesionales para la carrera de Eduardo, e incluso le había ayudado con las presentaciones y los informes del trabajo. Quizá tengas razón, dijo lentamente. Pero ¿quién contrataría a una mujer sin experiencia actual? Rafael sonrió con una amplia sonrisa de confianza. Yo te contrataré. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Escucha, Marí, estoy ampliando la empresa. Tengo previsto abrir una nueva sucursal que se dedicará exclusivamente a medicamentos innovadores. Y necesito a alguien que la dirija, alguien con una visión nueva, pero que conozca el mercado farmacéutico. ¿Y me ofreces ese puesto, a mí? Marisol no pudo ocultar la incredulidad en su voz. Exacto, asintió Rafael. Director de la nueva sucursal, con las correspondientes facultades y salario, por supuesto. Marisol sintió que el corazón le latía con más fuerza. Era demasiado bueno para ser verdad. Rafael, agradezco tu oferta, pero ¿no es caridad? ¿No es el deseo de ayudar a un amigo en una situación difícil? En absoluto, respondió él con firmeza. No hago caridad cuando se trata de negocios. Es una oferta puramente profesional. Realmente creo que eres la candidata ideal para este puesto. Tu experiencia en marketing, tu pensamiento estratégico, tu capacidad para ver el panorama general, es justo lo que necesito. Hizo una pausa para darle tiempo a asimilar sus palabras. Por supuesto, tendrás que pasar por una entrevista oficial. Formalmente estamos considerando a varios candidatos. Pero yo ya te veo en este puesto. Marisol sintió cómo crecía la emoción en su interior, una mezcla de miedo y expectación. ¿Cuándo es la entrevista? ¿Qué tal pasado mañana? ¿A las 3 de la tarde? ¿Tan pronto? Marisol levantó las cejas con sorpresa. El tiempo no espera, se encogió de hombros Rafael. Cuanto antes pongamos en marcha la nueva sucursal, mejor. Y bajó la voz. Hay otra condición. No se lo digas a nadie. A nadie. ¿Ni siquiera a Eduardo? Preguntó Marisol. Especialmente a Eduardo, respondió Rafael con firmeza. Teniendo en cuenta su relación con Camila, no quiero arriesgarme a que se filtre la información antes del anuncio oficial. Por ahora es un secreto comercial. Marisol asintió lentamente. Una parte de ella quería contárselo inmediatamente a su marido, demostrarle que no era solo una esposa engañada, que tenía su propio valor. Pero otra parte entendía la lógica de Rafael, y para ser sincera, le gustaba la idea de la sorpresa. El momento en que Eduardo se enterara de que su esposa se había convertido en directora. No se lo diré a nadie, prometió ella. Muy bien, dijo Rafael, levantándose para indicar que la reunión había terminado. Entonces te espero pasado mañana. Mi secretaria te enviará todos los detalles por correo electrónico. Marisol también se levantó. Gracias, Rafael, por todo. No me des las gracias, dijo él con una suave sonrisa. No lo hago solo por ti, sino también por la empresa. Eres justo la persona que necesitamos. Cuando Marisol ya estaba en la puerta, Rafael la llamó. Y Marí, decidas lo que decidas sobre Eduardo, recuerda que te mereces algo mejor. Siempre lo has merecido. Con estas palabras llenas de apoyo y calidez, Marisol salió de la oficina de Monteiro Farmacéuticos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía desesperación, sino esperanza. Esperanza de un nuevo comienzo, de una vida en la que ella, y no otra persona, establecería las reglas. De camino a casa, llamó a Teresa. Hola, soy yo otra vez. Creo que tengo un plan. La jornada laboral en Monteiro Farmacéutica estaba llegando a su fin. Camila Reyes estaba sentada en su escritorio, revisando las últimas solicitudes para el puesto vacante de director de la nueva sucursal. Como responsable de recursos humanos,
Supervisaba todo el proceso de selección y esperaba que Eduardo consiguiera el puesto. Por supuesto, el director de Monteiro tenía la última palabra, pero su recomendación era muy importante. De repente, la secretaria de Rafael asomó la cabeza por la puerta. «Camila, ¿puedes venir un momento?». Se retiraron a un rincón de la oficina. «El jefe ha pedido que añadas otra entrevista para el puesto de director», dijo la secretaria en voz baja. «Fuera de turno, pasado mañana a las 3. ¿Quién es la candidata?». Camila frunció el ceño. «Una tal Marisol Valdés. Ha dicho que es importante». Camila se quedó paralizada. «¿Valdés? ¿Cómo? ¿Eduardo Valdés?». «Ni idea, solo dijo que la incluyera en la lista». «Ah, y otra cosa. La entrevista la hará él personalmente, sin el Departamento de Recursos Humanos». Cuando la secretaria se marchó, Camila volvió a su mesa y empezó a teclear frenéticamente el nombre en el sistema. Marisol Valdés, 34 años, casada con Eduardo Valdés. Experiencia en marketing, formación en la Facultad de Economía de la misma universidad que Rafael Monteiro. Camila se recostó en la silla. La esposa de Eduardo. ¿Cómo se atrevía a presentarse en su empresa? ¿Y por qué el director la entrevistaba personalmente, saltándose el procedimiento habitual? Marcó el número de Eduardo, pero lo descolgó inmediatamente. No, él no debía saberlo. Era demasiado blando con su mujer. Siempre se sentía culpable. Si se enteraba, podría incluso apoyar su candidatura por lástima. Tenía que actuar por su cuenta. Por la noche, Camila aparcó cerca de la casa de los Valdés. Sabía que Eduardo estaba en una reunión con los proveedores. Ella misma había ayudado a organizarla para que tuvieran la noche libre, pero los planes habían cambiado. Observó la casa durante casi una hora antes de ver salir a Marisol. Esta se subió a un taxi y se marchó. Camila tenía la llave de la casa. Eduardo se la había dado para casos de emergencia. Bueno, sin duda era uno de esos casos. Dentro todo estaba tranquilo y ordenado. Camila echó un vistazo rápido. ¿Qué podría impedir que Marisol fuera a la entrevista? Sin documentos. Ni siquiera la dejarían entrar en el edificio. El servicio de seguridad controlaba estrictamente a todos los visitantes. En el dormitorio, sobre la cómoda, había un pequeño bolso rojo. Dentro estaban el pasaporte, el carné de conducir y las tarjetas de crédito. Camila solo cogió el pasaporte. La desaparición de todos los documentos habría levantado demasiadas sospechas. Y sin su documento de identidad, Marisol no pasaría el control de seguridad de la entrada. Al salir de la casa, Camila se sentía victoriosa. Ese puesto le pertenecía a ella, o al menos a Eduardo. Pero definitivamente no a una ama de casa que había decidido jugar a ser ejecutiva. Camila pasó el resto de la tarde en su apartamento, reflexionando sobre la situación. No podía entender por qué Rafael había decidido de repente entrevistar personalmente a la esposa de Eduardo. Era extraño, y se salía de todos los protocolos corporativos de la empresa. En el sistema de gestión de personal no había ningún registro de Marisol Valdés como candidata potencial. Ni currículum, ni evaluación previa, ni recomendaciones. Rafael solía ser muy meticuloso en cuestiones de procedimiento, y tal desviación de las normas le alarmaba. Camila abrió el perfil de Eduardo en el sistema corporativo. 2 años en la empresa, buenos resultados, comentarios positivos de la dirección, pero no tenía suficiente experiencia para el puesto de director de la sucursal. Si no fuera por su apoyo y sus recomendaciones, ni siquiera lo habrían tenido en cuenta para el puesto. Recordó su primer encuentro. Eduardo llegó a la entrevista y ella lo vio enseguida. Alto, con cálidos ojos castaños y una sonrisa un poco insegura. Durante la entrevista se mostró cohibido, pero había algo en él que la atraía. Una sinceridad poco común en su mundo de juegos corporativos y sonrisas falsas. Ella le ayudó a conseguir el trabajo y luego se convirtió en su mentora. Le enseñó cómo funcionaba la empresa, a quién decir qué y cómo comportarse. Su relación comenzó casi por casualidad. Una noche, trabajando hasta tarde en un proyecto urgente, una botella de vino para relajar el ambiente. Todo sucedió con tanta naturalidad que Camila ni siquiera tuvo tiempo de pensar en las consecuencias. Al principio, Eduardo se resistió. Hablaba de su mujer, de sus obligaciones. Pero Camila veía en sus ojos lo que él no se atrevía a admitir. Su matrimonio se había convertido hacía tiempo en una rutina, en una cáscara vacía de lo que en otro tiempo fueron sentimientos auténticos. Poco a poco, él se rindió. Sus encuentros se hicieron habituales. El Hotel Estrella, donde ninguno de sus compañeros trabajaba,
se convirtió en su refugio. Camila sabía que, tarde o temprano, Eduardo dejaría a su mujer. Solo había que esperar el momento adecuado. Y ahora, cuando por fin tenía la oportunidad de dar un paso importante en su carrera, convertirse en directora de una nueva sucursal, o al menos ayudar a Eduardo a conseguir ese puesto, una ama de casa decidió arruinarlo todo. Camila abrió las redes sociales y buscó el nombre de Marisol. Varias fotos con su marido, algunas fiestas familiares, vacaciones en la costa. Nada destacable. Una mujer normal con una vida normal. ¿Qué tenía de especial? ¿Por qué se merecía una entrevista personal con Rafael Monteiro? Entonces, Camila recordó un fragmento de una conversación que había escuchado por casualidad unos meses atrás. Rafael hablaba con alguien por teléfono y mencionó el nombre Valdés. En ese momento no le dio importancia, pero ahora todo encajaba. Al parecer, existía algún tipo de vínculo entre Rafael y la familia de Marisol. Era injusto. Ella, Camila, había pasado años construyendo su carrera en la empresa, demostrando lealtad, trabajando horas extras cuando era necesario. ¿Y ahora unos viejos vínculos podían echar por tierra todos sus esfuerzos? No, no podía permitirlo. El pasaporte robado estaba sobre la mesita. Camila lo tomó en sus manos y miró la foto de Marisol. La mujer de la foto parecía más joven de lo que Camila recordaba de sus encuentros casuales en las fiestas de la empresa. Tenía los mismos ojos castaños que Eduardo, pero con una tristeza que no se veía en los ojos de su marido. Bueno, Marisol Valdés, pensó Camila mientras guardaba el pasaporte en el cajón de su escritorio. Me temo que tu carrera en Monteiro Farmacéuticos ha terminado antes de empezar. A la mañana siguiente, Camila llegó a la oficina antes de lo habitual. Tenía que revisar todo el material sobre la creación de la nueva sucursal para estar preparada para cualquier pregunta de la dirección. Si Marisol no se presentaba a la entrevista, Rafael buscaría otros candidatos. Y Camila quería asegurarse de que Eduardo, o ella misma, fueran los primeros de la lista. A las 9, Eduardo entró en su oficina. No tenía buen aspecto, ojeras y traje arrugado. «Hola», dijo cerrando la puerta detrás de sí. «No contestaste a mis llamadas de anoche». «Estaba ocupada», respondió Camila, evitando mirarlo. «Tengo mucho trabajo. ¿Podemos hablar?» Se notaba la inseguridad en su voz. ¿Sobre qué? Ella finalmente levantó la vista. Sobre nosotros, sobre la situación. Marisol se está comportando de forma extraña estos últimos días. Creo que sospecha algo. Camila apenas pudo contener su irritación. ¿Y qué? ¿No es eso lo que queríamos? ¿Que por fin te decidieras y se lo contaras todo? Eduardo se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. No es tan sencillo, Camila. Llevamos 6 años casados. Tenemos una casa en común, amigos en común. ¿Y sueños incumplidos?, lo interrumpió Camila. ¿Cuántas veces me has dicho que vuestro matrimonio se había convertido en una costumbre? ¿Que entre vosotros no quedaba nada más que obligaciones mutuas? Sé lo que he dicho, dijo él, dejándose caer en la silla frente a su escritorio. Pero aún así me siento como un traidor. Ella ha hecho tanto por mí, por mi carrera. Camila suspiró profundamente, tratando de contener la ira. Eduardo siempre había sido así, indeciso, demasiado escrupuloso. Eso la atraía y la irritaba al mismo tiempo. Escucha, suavizó el tono. Entiendo que es difícil para ti, pero no podemos seguir así para siempre. Las citas secretas, las mentiras, el sentimiento constante de culpa, nos está agotando a los dos. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la de él. Te quiero, Eduardo, y sé que tú me quieres. ¿No merecemos ser felices? Él le apretó la mano en respuesta. Sí, lo merecemos. Solo necesito tiempo para hacerlo bien. No quiero causarle más dolor del necesario a Marisol. Claro, sonrió Camila, aunque por dentro hervía de impaciencia. Esperaré, pero no demasiado, ¿de acuerdo? Después de que Eduardo se marchara, Camila volvió al trabajo, pero no podía concentrarse. Siempre era lo mismo. Él prometía resolver el problema, pero luego encontraba nuevas excusas. Primero fueron las vacaciones que habían planeado con Marisol hacía tiempo. Luego, el cumpleaños de su padre. Después, algunos asuntos financieros que había que resolver antes del divorcio. Camila empezaba a dudar de que Eduardo fuera a encontrar alguna vez el valor para dar el paso definitivo. Y ahora, además, esta extraña situación con la entrevista de trabajo de su mujer. ¿Y si Marisol realmente consigue el trabajo en la empresa? Eso lo complicaría todo aún más. No, había hecho lo correcto al quitarle el pasaporte. Aunque fuera un pequeño truco, les daría el respiro que necesitaban.
Sin pasaporte, Marisol no podría presentarse a la entrevista y Rafael tendría que buscar a otro candidato. Para entonces, Camila ya lo habría convencido de que Eduardo era la persona ideal para el puesto de director de la nueva sucursal. Por la noche, al volver a casa, Camila sacó el pasaporte robado. Se preguntó si Marisol se habría dado cuenta ya de su desaparición. Seguramente sí. Probablemente habría registrado toda la casa en busca del documento, habría llamado a los sitios donde había estado recientemente, tal vez incluso habría ido a la policía. Por alguna razón, esa idea le producía placer a Camila. Imaginó a Marisol entrando en pánico al darse cuenta de que no podría asistir a la entrevista. ¿Cómo se derrumbarían sus esperanzas? ¿Cómo llamaría a Rafael para disculparse? Y él, por supuesto, estaría decepcionado. A nadie le gusta la falta de profesionalidad, ni siquiera cuando se trata de viejos conocidos. Camila decidió guardar el pasaporte hasta pasado mañana. Una vez pasada la entrevista, lo devolvería a la casa de los Valdés o lo dejaría en algún lugar donde pudieran encontrarlo y devolvérselo a su dueña. Al fin y al cabo, no quería causarle graves problemas a Marisol, solo impedir que consiguiera el trabajo en la empresa. A la mañana siguiente, Camila sintió un pinchazo en la conciencia. Quizás había ido demasiado lejos, pero luego recordó la entrevista, la oportunidad que Marisol tenía de conseguir el trabajo en su empresa, y las dudas se disiparon. No, había hecho lo correcto. A veces hay que tomar medidas extremas para proteger el futuro. Durante la pausa para el almuerzo, Camila pasó a propósito por delante del despacho de Rafael. Su secretaria estaba escribiendo algo en el ordenador. «Hola, Laura», dijo Camila deteniéndose junto a su mesa. «¿Cómo va la agenda de reuniones para mañana?» Laura levantó la vista. «Todo según lo previsto. Por la mañana, reunión con el Departamento de Desarrollo. A las 2, reunión con los representantes de Global Farm. A las 3, entrevista con la candidata al puesto de directora de la nueva sucursal». «Ah, sí», dijo Camila como si acabara de recordar algo. «Es esa mujer, Valdés, ¿verdad? ¿Le has preparado el pase?» «Sí, todo listo», asintió Laura. «El señor Monteiro ha dado instrucciones especiales para que la reciban sin demora». Camila sintió cómo se le helaba el cuerpo. ¿Instrucciones especiales? ¿Eso significaba que incluso sin pasaporte podían dejar entrar a Marisol en el edificio? Eso lo cambiaba todo. Su plan podía fracasar. «Entendido», dijo, esforzándose por mantener un tono natural. «Bueno, hasta mañana». De vuelta en su despacho, Camila pensaba frenéticamente. Si Rafael había dado instrucciones especiales, significaba que estaba realmente interesado en la candidatura de Marisol. No era una simple formalidad, ni un gesto de respeto hacia viejos contactos. La estaba considerando seriamente para el puesto de directora. Camila sacó el teléfono y marcó el número de un conocido de seguridad. «Ricardo, soy Camila. Necesito información. ¿Cómo de estrictos serán mañana con los documentos de los visitantes?» «Como siempre», respondió una voz masculina. «El pasaporte u otro documento de identidad con fotografía. ¿Por qué? ¿Y si alguien tiene un pase especial de Rafael? Entonces es otra cosa. Si el jefe lo ha ordenado, lo dejaremos pasar sin documentos. Pero es un caso excepcional». Camila dio las gracias y colgó. La situación empeoraba. Quizás el robo del pasaporte no detendría a Marisol. Si Rafael realmente quería verla en la empresa, encontraría la manera de eludir las formalidades. Camila estuvo todo el día inquieta. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente a la entrevista del día siguiente. ¿Y si su plan fallaba? ¿Y si Marisol conseguía el puesto? Por la noche, Camila decidió llamar a Eduardo. Quizás debería contarle lo de la entrevista de su mujer, pero entonces tendría que explicarle cómo se había enterado. ¿Por qué se le había ocultado esa información al Departamento de Recursos Humanos? No, mejor callarse y esperar que la falta del pasaporte le causara suficientes problemas a Marisol. Por la noche, Camila casi no durmió. Tuvo pesadillas en las que Marisol se convertía en su jefa, le daba órdenes y la humillaba delante de sus compañeros. Se despertó empapada en sudor frío mucho antes de que sonara el despertador. La mañana no trajo ningún alivio. Camila se sentía destrozada. La cabeza le estallaba por la tensión. Se quedó mucho tiempo bajo la ducha, tratando de ordenar sus pensamientos. Hoy todo se decidiría. O su plan funcionaría y Marisol no pasaría la entrevista o... No quería pensar en la segunda opción. Camila llegó a la oficina antes de lo habitual.
Tenía que prepararse para una importante reunión con la dirección del departamento de ventas, pero sus pensamientos volvían constantemente a las 3 de la tarde, cuando Marisol debía acudir a la entrevista. A las 2:30, Camila no pudo aguantar más. Subió al piso 15, donde estaba el despacho de Rafael, y se instaló en un pequeño vestíbulo con su portátil, fingiendo que trabajaba. Desde allí se veía bien la entrada a la recepción del director. El tiempo pasaba lentamente. Las 2:45, las 2:50, las 2:55. Camila tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre el teclado, incapaz de concentrarse en los números de la pantalla. A las 3 en punto, se abrieron las puertas del ascensor y Camila se quedó paralizada. Marisol Valdés salió del ascensor con un sobrio traje azul oscuro, el pelo cuidadosamente recogido y un paso seguro. No parecía en absoluto alguien que hubiera perdido un documento importante. Más bien parecía una mujer de negocios de éxito, lista para una reunión decisiva. Camila sintió que el corazón se le caía a los pies. ¿Acaso su plan había fracasado? ¿Marisol tenía un pasaporte de repuesto o había encontrado otra salida? Observó cómo Marisol se acercaba a la mesa de Laura, le decía algo y le sonreía. La secretaria se levantó inmediatamente y la acompañó al despacho de Rafael. Sin problemas, sin retrasos. Como si ya la estuvieran esperando. La puerta se cerró detrás de Marisol y Camila se quedó sentada en el vestíbulo, sintiendo cómo el pánico crecía en su interior. Todo había salido mal. Su plan minuciosamente elaborado se desmoronaba ante sus ojos. Pasó otra hora en el vestíbulo, esperando ver a Marisol salir del despacho del director. Quizás la entrevista no había ido bien, quizás Rafael la había rechazado después de todo, pero cuando la puerta finalmente se abrió, lo que vio no era lo que esperaba. Marisol y Rafael salieron juntos, ambos sonriendo. El director le puso la mano en el hombro, un gesto de apoyo y aprobación. Hablaban en voz baja y Marisol asentía, claramente satisfecha con el resultado de la reunión. Camila recogió rápidamente sus cosas y se apresuró hacia el ascensor, sin querer que la vieran. Por dentro, hervía de rabia y decepción. Su plan había fracasado. Marisol había conseguido pasar la entrevista a pesar de no tener pasaporte. Y por lo que parecía, había sido un éxito. De vuelta en su despacho, Camila cerró la puerta con llave y se dejó caer en la silla. ¿Y ahora qué? Si Marisol conseguía el puesto de directora de la nueva sucursal, todo se complicaría mucho más. Su relación con Eduardo, sus planes de futuro, sus propias ambiciones profesionales, todo se vería amenazado. No, no podía permitirlo. Tenía que haber una manera de arreglarlo todo. Quizás aún no era demasiado tarde para hablar con Rafael, explicarle por qué Marisol no era adecuada para ese puesto, o convencer a Eduardo de que por fin se decidiera a dejar a su mujer para que Rafael no pudiera utilizar sus vínculos familiares para impulsar la carrera de ella. Camila sacó de su bolso el pasaporte robado de Marisol. Ya no tenía importancia. El plan había fracasado. Ahora tenía que pensar en una nueva estrategia, en cómo proteger su posición en la empresa y su relación con Eduardo. Cuando se marchaba a casa, Camila escuchó por casualidad la conversación de dos empleados del Departamento de Desarrollo. ¿Te has enterado? Rafael ha encontrado un director para la nueva sucursal. ¿En serio? ¿Quién? No lo sé exactamente, pero dicen que es alguien nuevo, que no es de la empresa. El anuncio se hará dentro de 3 días en la reunión general. Camila se quedó paralizada. 3 días. Solo tenía 3 días para hacer algo, pero aún no sabía qué. Marisol se despertó antes de que sonara el despertador. No había descansado bien. Toda la noche había tenido sueños confusos en los que se encontraba en un laberinto de pasillos de oficina, buscando el camino al despacho de Rafael. Hoy era un día importante, el día de la entrevista, y aunque Rafael le había dado a entender que el puesto era prácticamente suyo, Marisol no quería dejar nada al azar. Se levantó en silencio, tratando de no despertar a Eduardo, que había regresado tarde por la noche, y ahora dormía plácidamente, de espaldas a la pared. En los últimos días apenas habían hablado. Él estaba siempre ocupado en el trabajo, y ella se preparaba para la entrevista. O al menos, eso creía Eduardo. Marisol se duchó, se maquilló ligeramente y se peinó con un recogido sencillo. Para la entrevista, eligió un traje azul oscuro que había comprado antes de dejar su trabajo por su familia. Por suerte, todavía le quedaba perfecto. Mientras se preparaba,
Repasaba mentalmente todas las preguntas que Rafael podría hacerle en la entrevista y sus respuestas. Había preparado una pequeña presentación sobre su visión de la nueva sucursal de la empresa, no porque fuera necesario, sino para demostrar su seriedad y profesionalidad. Marisol bajó a la cocina, preparó café y abrió el portátil para revisar una vez más su presentación. Todo estaba listo. Solo quedaba reunir los documentos. Regresó al dormitorio, tratando de no hacer ruido, y abrió el cajón superior de la cómoda, donde solía guardar el pasaporte, el carné de conducir y otros documentos importantes. El carné de conducir estaba en su sitio, al igual que el certificado de matrimonio y el seguro médico, pero el pasaporte no estaba. Marisol frunció el ceño. Recordaba perfectamente que el pasaporte estaba allí ayer por la mañana, cuando comprobó que todos los documentos estuvieran en orden. Empezó a revisar metódicamente el contenido del cajón y luego miró en los demás cajones. El pasaporte no estaba por ninguna parte. Quizás lo puse en el bolso, pensó, aunque recordaba claramente que no lo había hecho. De todos modos, revisó todos los bolsillos del bolso que iba a llevarse, luego otros bolsos. Nada. El corazón le latía con fuerza. Sin pasaporte, no la dejarían entrar en el edificio de la empresa. El servicio de seguridad de Monteiro Farmacéuticos era famoso por su rigor. Los visitantes sin documentos simplemente no podían pasar por el control de seguridad de la primera planta. Marisol pensaba frenéticamente dónde más podría estar el pasaporte. Quizás lo había dejado en la cocina por accidente cuando revisaba los documentos, o en el salón. Registró metódicamente toda la casa, mirando debajo de los muebles, revisando todas las superficies, hojeando libros y revistas en los que pudiera haber caído accidentalmente el documento. El pasaporte no estaba por ninguna parte. Para entonces, Eduardo se había despertado. Salió a la cocina, bostezando y frotándose los ojos. «Buenos días», murmuró. «¿Qué buscas?» «El pasaporte», respondió Marisol lacónicamente sin dejar de registrar los estantes. «No lo encuentro». «¿Para qué necesitas el pasaporte a primera hora de la mañana?» Eduardo sacó una taza del armario y se sirvió un café. Marisol se quedó paralizada por un segundo. No le había dicho nada a su marido sobre la entrevista. «Tengo que ir al banco hoy», mintió. «Quiero comprobar que todo está en orden con nuestra cuenta. Últimamente hay transacciones extrañas». Fue lo primero que se le ocurrió, pero Eduardo pareció creerla. «¿Transacciones extrañas?», repitió él. «¿Qué exactamente?» «No estoy segura, por eso quiero comprobarlo», dijo Marisol, tratando de parecer despreocupada. «¿Has visto mi pasaporte?» «No, lo siento», dijo Eduardo, dando un sorbo a su café. «¿Tu carné de conducir no sirve para el banco?» «Supongo que sí», suspiró ella. «Es extraño. Estoy segura de que ayer estaba en el cajón». «¿Quizá lo has cambiado de sitio y no te acuerdas?», sugirió Eduardo. «Con la edad, la memoria ya no es tan buena», intentó bromear, pero Marisol no sonrió. Algo no cuadraba. Ella nunca perdía los documentos y siempre los guardaba en el mismo sitio. Y el pasaporte estaba allí sin duda alguna ayer por la mañana. Después del desayuno, Eduardo se fue a trabajar y Marisol siguió buscando. Volvió a revisar minuciosamente todos los lugares posibles de la casa. Revolvió la ropa del armario e incluso miró en el congelador. Nunca se sabe dónde se puede dejar algo por descuido. Sin resultado. A las 11, agotada y preocupada, decidió llamar a Teresa. «Hola, soy yo», dijo cuando su amiga contestó. «Tengo un problema. He perdido el pasaporte». «¿Cómo que lo has perdido?», se extrañó Teresa. «Siempre eres tan organizada». «Precisamente, ayer estaba en su sitio y hoy ha desaparecido, y lo necesito hoy para una entrevista de trabajo». «¿Has mirado en todas partes?». En la voz de Teresa se notaba la preocupación. «En todas partes. He puesto la casa patas arriba», suspiró Marisol. «Tessa, tengo la sensación de que no es casualidad». «¿A qué te refieres?». «¿Recuerdas que te dije que Rafael iba a hacer la entrevista personalmente, sin pasar por el Departamento de Recursos Humanos? ¿Quién en la empresa podría haberse enterado y no querer que yo consiguiera el trabajo?». Se hizo el silencio al otro lado del teléfono, y luego Teresa dijo lentamente: «Camila Reyes, la directora de Recursos Humanos y la amante de tu marido». «Exacto». Marisol sintió como la ira le hervía por dentro. De alguna manera se enteró de la entrevista y decidió impedir que la hiciera.
¿Pero cómo pudo robarte el pasaporte?, preguntó Teresa incrédula. ¿Entró en tu casa? Marisol recordó que la noche anterior había salido un momento a la farmacia a comprar un medicamento para el dolor de cabeza. La casa había quedado vacía durante aproximadamente media hora. Eduardo tiene una llave de repuesto, dijo en voz baja. Podría habérsela dado. ¿Crees que Eduardo es cómplice? No necesariamente. Podría habérsela dado hace tiempo, para casos de emergencia o algo así. No lo sé. Marisol se frotó la sien. Pero es la única explicación que se me ocurre. Si tienes razón, es grave. La voz de Teresa se volvió profesional, como cuando hablaba de asuntos legales. Allanamiento de morada, robo de documentos. Debes acudir a la policía. ¿Y qué les voy a decir? ¿Que sospecho que la amante de mi marido me ha robado el pasaporte para que no pueda presentarme a la entrevista en la empresa donde trabajan los dos? Marisol esbozó una sonrisa amarga. Suena como una telenovela mexicana. Sin embargo, es un delito, insistió Teresa. Además, sin una denuncia a la policía no podrás obtener rápidamente un nuevo pasaporte. Marisol se quedó pensativa. Teresa tenía razón. Desde el punto de vista legal, debía acudir a la policía. Pero algo le decía que había otra salida. ¿El carné de conducir sirve como identificación?, preguntó. En la mayoría de los casos sí, pero para entrar en los edificios de oficinas suelen pedir el pasaporte, respondió Teresa, especialmente en empresas tan importantes como Monteiro Farmacéuticas. Pero, ¿y si tengo un permiso especial del director? Teresa se quedó callada un momento y luego dijo, entonces sí, probablemente, pero tendrás que ponerte en contacto con Rafael y explicarle la situación. Eso era precisamente lo que Marisol iba a hacer. Si su sospecha era cierta y Camila era realmente la responsable de la desaparición del pasaporte, no iba a rendirse tan fácilmente. Gracias, Tessa. Resolveré este problema. Ten cuidado, le advirtió su amiga. Y manténme informada. Después de hablar con Teresa, Marisol llamó inmediatamente a Rafael. Por suerte, él respondió casi al instante. Rafael, soy Marisol. Tengo un problema. He perdido mi pasaporte. No lo encuentro por ninguna parte y sin él no me dejan entrar en el edificio. ¿Cuándo lo viste por última vez?, preguntó Rafael. Ayer por la mañana. Estaba en el cajón, como siempre, y hoy ha desaparecido. Qué extraña coincidencia, dijo Rafael con tono sospechoso. Justo antes de la entrevista. Yo también lo creo. Marisol le contó sus sospechas sobre Camila. Rafael se quedó callado un rato y luego dijo, miraré las grabaciones de las cámaras de la oficina para ver si salió del edificio ayer durante la jornada laboral. Pero ahora lo importante es tu entrevista. ¿Tienes carné de conducir? Sí. Perfecto. Le diré a seguridad que te dejen pasar con el carné. Solo tienes que dar tu nombre en el puesto de seguridad. Ya están avisados. Marisol se sintió aliviada. Gracias, Rafael. De nada. Te espero a las 3. Tras colgar, Marisol sonrió. Si Camila pensaba que podría detenerla con una artimaña tan primitiva, estaba muy equivocada. Marisol no tenía intención de rendirse tan fácilmente. Pasó el tiempo que le quedaba antes de la entrevista releyendo sus notas y preparándose mentalmente. A pesar del incidente con el pasaporte, o quizá gracias a él, se sentía llena de determinación. Si Camila había llegado a ese extremo, era porque temía a la competencia. Significaba que consideraba a Marisol una amenaza seria, y eso no hacía más que reforzar su confianza en sí misma. A las 2 de la tarde, Marisol ya estaba completamente lista. Volvió a comprobar su aspecto en el espejo. Traje sobrio, joyas discretas, pelo recogido en un moño pulcro. Parecía una persona que se valía y estaba dispuesta a luchar por sus intereses. El trayecto hasta la oficina de Monteiro Pharmaceuticals le llevó menos tiempo del que esperaba, y Marisol llegó 20 minutos antes de la hora acordada. Decidió no apresurarse y tomar un café en la cafetería de enfrente para ordenar sus ideas. A las 3:05 entró en el amplio vestíbulo del edificio de la empresa. Detrás del mostrador de seguridad había un hombre corpulento, con uniforme que revisaba atentamente los documentos de los visitantes. «Buenos días», dijo Marisol al acercarse al mostrador. «Marisol Valdés, tengo una cita con el señor Monteiro a las 3». El guardia hojeó unos papeles y luego asintió. «Sí, lo veo. Su pasaporte, por favor». «Lo siento, solo tengo el carné de conducir», dijo Marisol entregándole el documento. «El señor Monteiro está avisado. Puede llamarle». El guardia la miró con recelo.
Luego miró el carné, pero finalmente cogió el teléfono. No tuvo tiempo de marcar el número, porque la secretaria de Rafael salió del ascensor y se dirigió directamente hacia ellos. ¿Marisol Valdés? Sonrió. El señor Monteiro me ha pedido que la reciba. Por favor, síganme. El guardia se encogió de hombros y devolvió el carné. Marisol pasó con alivio por el torniquete y siguió a la secretaria hacia el ascensor. 15, dijo la secretaria, pulsando el botón. El señor Monteiro la espera. En el ascensor, Marisol sintió cómo crecía su nerviosismo. A pesar de todos los preparativos y las garantías de Rafael, una entrevista seguía siendo una entrevista, y su futuro dependía de cómo se comportara hoy. El ascensor se detuvo suavemente en la 15ª planta. La secretaria acompañó a Marisol a través de una amplia recepción hasta la puerta del despacho del director. Llamó y abrió la puerta. «Señor Monteiro, la señora Valdés ha llegado. Que pase», se oyó la voz de Rafael. El despacho del director de Monteiro Farmacéuticos impresionaba por su tamaño y decoración. Las ventanas panorámicas ofrecían vistas de la ciudad, y las paredes estaban decoradas con diplomas, certificados y fotografías de Rafael con políticos y empresarios famosos. El dueño del despacho estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera oscura. Al ver a Marisol, se levantó y le sonrió amablemente. «Me alegro de que hayas podido venir, a pesar de las circunstancias». «No soy de las que se rinden fácilmente», respondió ella, estrechándole la mano que le ofrecía. «Ya lo he notado», dijo Rafael, señalando con un gesto la silla frente a su escritorio. «Siéntate. He visto las grabaciones de las cámaras. Camila salió de la oficina ayer sobre las 5 de la tarde y no volvió hasta una hora después. Podría haber ido a tu casa si sabía que no había nadie». «Eso pensaba yo», dijo Marisol frunciendo el ceño. «¿Pero cómo entró en la casa?» Rafael se encogió de hombros. «Eso es algo que debes preguntarle a tu marido. Quizás tenga una llave». Marisol sintió cómo se le encogía el corazón al pensar en ello. No le gustaba pensar que Eduardo pudiera haberle dado la llave de su casa a su amante, aunque era bastante lógico. «En cualquier caso», continuó Rafael, «eso ahora no importa. Estás aquí y podemos empezar la entrevista». «Sí, claro». Marisol sacó una memoria USB de su bolso. «He preparado una pequeña presentación sobre mi visión de la nueva sucursal y la estrategia de desarrollo». Rafael levantó las cejas con sorpresa. «Impresionante. La mayoría de los candidatos se limitan a dar respuestas estándar a las preguntas». Las 2 horas siguientes pasaron volando. Marisol hizo su presentación, respondió a las preguntas de Rafael y discutió con él diversos aspectos del negocio farmacéutico. Se sentía segura y competente, a pesar de la larga pausa en su carrera. Finalmente, Rafael se recostó en su silla y sonrió. «Sabes, siempre he pensado que mereces algo más que ser ama de casa, y hoy lo has demostrado. Tu presentación, tus ideas, todo es de primer nivel». «Gracias», dijo Marisol, sintiendo cómo se le subía la sangre a las mejillas. Los elogios de alguien como Rafael valían mucho. «No voy a andarme con rodeos», dijo él, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en la mesa. «El puesto es tuyo, Marisol. Quiero que seas la directora de la nueva sucursal». Aunque se lo esperaba, las palabras de Rafael hicieron que su corazón latiera más rápido. Era real. Realmente volvía a su profesión, y directamente a un puesto tan alto. «¿Cuándo puedo empezar?», preguntó tratando de mantener la calma. «Dentro de 3 días se hará el anuncio oficial en la Junta General de la empresa», respondió Rafael. «Después empezarás a trabajar inmediatamente. Tu despacho ya está preparado». «¿En qué planta?», preguntó Marisol. «En la 18ª», sonrió Rafael. «Es la planta de la alta dirección». Marisol no pudo ocultar su sorpresa. «¿En la 18ª? Pero creía que los directores de las sucursales estaban en la 14ª». «Normalmente sí», asintió Rafael. «Pero tu puesto será especial. No solo dirigirás la nueva sucursal, sino que también formarás parte del consejo de administración de la empresa. Hace tiempo que quería renovar el equipo directivo, aportar una visión nueva». Marisol sintió cómo todo se paralizaba en su interior por la emoción. No era solo volver a la profesión, era un gran salto en su carrera. «No sé qué decir», admitió con sinceridad. «Es una gran responsabilidad». «Eres perfectamente capaz de asumirla», dijo Rafael con firmeza. «No te hago esta oferta por lástima o por nuestra vieja amistad. Eres realmente la mejor candidata para este puesto».
Abrió el cajón de su escritorio y sacó una tarjeta magnética. Esto te da acceso a la planta 18 y a tu futuro despacho. Puedes echar un vistazo cuando quieras antes del anuncio oficial, pero mejor después del horario laboral para evitar preguntas innecesarias. Marisol tomó la tarjeta y sintió como ese simple gesto le llenaba de calor. No era solo la llave de un despacho, era la llave de una nueva vida. Gracias, Rafael, por todo. No me des las gracias, dijo él, negando con la cabeza. Te lo has ganado con tu inteligencia y tu trabajo. Yo solo te he dado la oportunidad. Siguieron hablando de los detalles durante un rato. El sueldo, que era más alto de lo que Marisol podía esperar, las bonificaciones, el nivel de responsabilidad, la estructura jerárquica. Todo ello no hacía sino reforzar su convicción de que había tomado la decisión correcta. ¿Y Eduardo?, preguntó ella por fin. ¿No temes que nuestra relación afecte al trabajo? Rafael golpeó pensativamente la mesa con los dedos. Eso es asunto vuestro. No me meto en las relaciones familiares de los empleados siempre que no afecten al trabajo de la empresa. Pero hizo una pausa. Dadas las circunstancias, quizás sería mejor que esperaras a comunicárselo a tu marido hasta después de la reunión oficial, para evitar reacciones prematuras. Marisol entendió lo que quería decir. Si Eduardo se enteraba de que ella iba a trabajar en la empresa, podría contárselo a Camila, y ésta podría intentar hacer algo. No se lo diré, prometió ella. Que sea una sorpresa. Muy bien, dijo Rafael, levantándose para indicar que la reunión había terminado. Entonces nos vemos dentro de 3 días en la reunión general, a las 10 de la mañana, en la sala de conferencias principal. No llegues tarde, serás la estrella del programa. Marisol también se levantó. No te defraudaré, Rafael. Lo sé, sonrió él. Si no, no te habría ofrecido este puesto. Al salir del edificio de Monteiro Farmacéuticos, Marisol se sentía como en una nube. Todo había sucedido tan rápido, tan inesperadamente. Hacía solo una semana era una simple ama de casa que vivía a la sombra de su marido, y ahora era directora de una sucursal y miembro del consejo de administración de una importante empresa farmacéutica. Y lo más curioso era que el intento de Camila de impedirlo solo había reforzado su determinación. Si no fuera por la pérdida del pasaporte, quizá aún dudaría de la corrección de su decisión. Pero ahora estaba segura de que iba por el buen camino. Una vez en el taxi, Marisol sacó su teléfono y marcó el número de Teresa. ¿Cómo ha ido todo?, preguntó su amiga sin preámbulos. Mejor de lo que podía esperar, respondió Marisol. He conseguido el trabajo, Tessa, directora de la nueva sucursal y miembro del consejo de administración. ¡Lo sabía! En la voz de Teresa se percibía una alegría sincera por su amiga. Enhorabuena, ¿cuándo empiezas? Dentro de 3 días, después del anuncio oficial. ¿Y Eduardo ya lo sabe? No. Marisol negó con la cabeza aunque Teresa no podía verlo. Y no lo sabrá hasta el último momento. Será una sorpresa. Oh, daría cualquier cosa por ver su cara, dijo Teresa con una sonrisa. ¿Y qué hay del pasaporte? Rafael ha comprobado las grabaciones de las cámaras. Camila salió de la oficina ayer por la tarde, más o menos a la misma hora que yo salía a la farmacia. Seguro que es ella. ¿Vas a hacer algo al respecto? Marisol se quedó pensativa por un momento. Por supuesto, podría haber acudido a la policía, montar un escándalo y exigir el despido de Camila, pero algo le decía que había una forma más elegante de resolver el problema. Por ahora no, respondió. Primero quiero ver su cara cuando se entere de que soy su jefa. Te has vuelto más dura, Mari, dijo Teresa con tono de aprobación. Me gusta. La vida me ha enseñado, respondió Marisol con sencillez. No se puede ser siempre una niña buena si se quiere llegar a algo. Hablaron un poco más y quedaron en verse al día siguiente para almorzar y celebrar el éxito de Marisol. Teresa volvió a felicitar a su amiga y terminaron la conversación. Marisol pasó el resto del trayecto a casa mirando por la ventana la ciudad que se deslizaba a su lado. Sentía una extraña tranquilidad y seguridad. Pasara lo que pasara, con su matrimonio, con Camila, con el trabajo, sabía que podría afrontarlo, porque por fin había empezado a vivir su propia vida, y no la de otra persona. En casa, Marisol se encontró con la casa vacía. Eduardo aún no había vuelto del trabajo. Era mejor así. Necesitaba tiempo para ordenar sus ideas y decidir cómo comportarse con su marido durante los 3 días que faltaban para el anuncio oficial. ¿Fingir que no pasaba nada? ¿O insinuar que su vida iba a cambiar pronto? Al final, decidió actuar como de costumbre.
Eduardo estaba demasiado ocupado con sus asuntos y con Camilo como para sospechar nada. La mañana del tercer día amaneció clara y soleada. Camila Reyes se despertó con un extraño estado de ánimo. Camila se preparó cuidadosamente para ese día. Se puso su mejor traje de negocios, de color burdeos oscuro, que resaltaba su esbelta figura. Se peinó con un elegante recogido. Se maquilló para que su rostro luciera a la vez serio y atractivo. A las 10 de la mañana se celebraría una reunión general en la que Rafael Monteiro anunciaría los nuevos nombramientos. Y Camila quería estar preparada para todo. De camino al trabajo, llamó a Eduardo. «Buenos días». Su voz sonaba más suave de lo habitual. «¿Listo para el gran día?» «¿A qué te refieres?», preguntó él somnoliento. Se notaba que acababa de despertarse. «A la reunión, claro. Hoy Rafael anunciará el nuevo director de la sucursal. ¿No lo has olvidado?» «Ah, eso. No, no lo he olvidado», Eduardo bostezó. «Aunque no creo que tenga nada que ver conmigo. No llevo mucho tiempo en la empresa para un puesto así». Camila puso los ojos en blanco. Eduardo siempre había sido demasiado modesto. Se subestimaba a sí mismo. «No digas tonterías. Eres un excelente profesional, y Rafael lo sabe. Además, he hablado bien de ti». «¿De verdad?». Se le notaba la sorpresa en la voz. «¿Por qué?». «Porque creo en ti, tonto». Ella sonrió, aunque él no podía verlo. «Y quiero que consigas lo que te mereces». Eduardo se quedó callado un momento y luego dijo: «Gracias. Significa mucho para mí. Nos vemos en la reunión». Camila colgó, sintiendo una agradable calidez en su interior. Si todo salía según lo planeado, pronto podrían dejar de esconderse. Eduardo obtendría un ascenso, se divorciaría de su esposa y finalmente podrían estar juntos abiertamente. La oficina de la empresa, Monteiro Farmacéuticos, era un hervidero. Los rumores sobre un importante anuncio se extendieron rápidamente y todos comentaban los posibles cambios en la dirección. Camila escuchaba fragmentos de conversaciones mientras caminaba por los pasillos. «Dicen que Rafael ha encontrado un director para la nueva sucursal. ¿Será alguien de los nuestros o alguien de fuera? He oído que será un nombramiento totalmente inesperado». «¿Inesperado?». Camila frunció el ceño. ¿Acaso Rafael había decidido nombrar a la esposa de Eduardo para ese puesto? En su despacho, Camila hizo los últimos preparativos antes de la reunión. Revisó los documentos de los candidatos al puesto de director, incluido el de Eduardo, para estar preparada para responder a cualquier pregunta de Rafael. Antes estaba casi segura de que Eduardo obtendría el puesto, pero ahora su confianza era débil. 10 minutos antes del comienzo de la reunión, Camila se dirigió a la sala de conferencias principal, en la planta 17. Normalmente, las reuniones generales se celebraban allí, y no en la sala de reuniones de la planta 18, que estaba reservada exclusivamente para la alta dirección. Sin embargo, al llegar a la puerta de la sala de conferencias, se encontró con una sorpresa. La reunión se había trasladado a la planta 18. Así lo indicaba una pequeña nota pegada en la puerta. Extraño. Rafael nunca había celebrado reuniones generales en la sala de la dirección. ¿Qué había cambiado? Camila subió a la planta 18. Todo parecía diferente allí, más lujoso, más representativo. Madera oscura, alfombras mullidas, iluminación tenue, un ambiente de poder y prestigio. La sala de reuniones ya se estaba llenando de empleados. Camila encontró a Eduardo, que estaba de pie junto a la ventana, jugueteando nerviosamente con la corbata. «Hola», dijo ella, acercándose a él. «¿Cómo estás?». «Nervioso», admitió él. «No entiendo por qué han trasladado aquí la reunión. ¿Y por qué Rafael está tan misterioso estos últimos días?». «Quizás solo quiera crear intriga», supuso Camila, aunque ella misma estaba desconcertada. «En cualquier caso, pronto lo sabremos todo». A las 10 en punto, Rafael Monteiro entró en la sala. Las conversaciones se acallaron de inmediato, y todas las miradas se dirigieron al director. Lucía elegante como siempre, con un impecable traje gris oscuro y su característica sonrisa segura. «Buenos días, compañeros», comenzó. «Gracias a todos por reunirse aquí hoy. Tengo un anuncio importante que, estoy seguro, interesará a todos ustedes». Hizo una pausa y miró a los presentes. «Como saben, nuestra empresa está en expansión. Vamos a abrir una nueva sucursal que se dedicará exclusivamente a medicamentos innovadores. Y hoy quiero presentarles a la persona que dirigirá esta división, el nuevo director, que también formará parte del consejo de administración de la empresa.
Un murmullo recorrió la sala. Un puesto en el Consejo de Administración. Era más de lo que esperaban. Camila sintió que el corazón le latía más rápido. Si Eduardo conseguía ese puesto, sería un avance increíble en su carrera. Antes de anunciar el nombre, continuó Rafael, quiero decir que la elección se ha basado exclusivamente en las competencias y el potencial. Estoy seguro de que esta persona aportará una nueva perspectiva y nuevas ideas a nuestra empresa. Hizo otra pausa, disfrutando claramente de la atención. Y el nuevo director de la filial de innovación y miembro del Consejo de Administración de Monteiro Farmacéutica es Marisol Valdés. Se hizo el silencio en la sala. Luego, alguien aplaudió tímidamente y pronto los aplausos se hicieron más fuertes. Camila se quedó de pie, como aturdida. ¿Marisol Valdés? ¿La esposa de Eduardo? ¿Pero cómo había conseguido ese puesto sin haber trabajado ni un solo día en la empresa? Miró a Eduardo. Él parecía tan sorprendido como ella, con una expresión de total desconcierto en el rostro. Y ahora, la voz de Rafael la devolvió a la realidad. Me gustaría invitar a Marisol a que se una a nosotros y diga unas palabras. Se abrió la puerta lateral y Marisol Valdés entró en la sala. Camila apenas la reconoció. Tan diferente parecía la esposa de Eduardo, normalmente modesta y discreta. Llevaba un traje de chaqueta impecable, el pelo recogido en un elegante moño, y en sus ojos brillaba una seguridad que Camila nunca había visto antes. Marisol se acercó a Rafael, le estrechó la mano y se volvió hacia el público. «Buenos días», dijo con voz firme y segura. «Les agradezco la confianza depositada en mí y la oportunidad de unirme al equipo de Monteiro Farmacéuticos. En las próximas semanas tengo previsto reunirme con cada uno de ustedes personalmente para comprender mejor la estructura de la empresa y las posibilidades de desarrollo de la nueva filial. Estoy segura de que juntos podremos lograr resultados impresionantes». Fue un discurso breve, pero cada palabra fue pronunciada con tal seguridad que incluso Camila, sorprendida y enfadada, no pudo evitar reconocer que Marisol parecía una auténtica líder. Tras la parte oficial, Rafael invitó a todos a un pequeño cóctel organizado allí mismo, en la sala. Camila observó cómo los empleados se acercaban a Marisol, la felicitaban y se presentaban. Eduardo se quedó apartado, todavía con aspecto conmocionado. Camila se acercó a él. «¿Lo sabías?», siseó. «No, claro que no», respondió él negando con la cabeza. «No tenía ni idea de que fuera a trabajar aquí, y mucho menos aquí. No me dijo nada». «Está claro que tu mujer sabe guardar secretos», dijo Camila con amargura. Camila salió de la sala sintiendo que todo su interior hervía de rabia y humillación. ¿Cómo había podido pasar? ¿Y ahora qué pasaría con su carrera, con su relación con Eduardo? Decidió volver a su despacho para ordenar sus ideas. Al pasar junto al ascensor, vio que en el panel informativo ya aparecía el nombre de Marisol Valdés, directora de la filial de innovación, despacho 186. ¿186? Era uno de los despachos más prestigiosos de la planta directiva, con ventanas panorámicas y vistas al río. Camila sintió cómo una ola de envidia la invadía. Llevaba años trabajando en la empresa, había hecho carrera. ¿Y para qué? Una ama de casa sin experiencia laboral conseguía un despacho en la planta 18. Incapaz de contener la curiosidad, Camila decidió echar un vistazo al despacho. La puerta estaba entreabierta y no había nadie dentro. Marisol seguía en el cóctel. Camila entró. El despacho era realmente impresionante. Amplio, con ventanas panorámicas, muebles elegantes y tecnología moderna. Sobre la mesa había una foto enmarcada. Marisol con una mujer, aparentemente una amiga. Allí también había carpetas con documentos, cuidadosamente ordenadas, como si Marisol llevara mucho tiempo trabajando allí. Camila se acercó a la mesa, dudando si echar un vistazo a las carpetas. Quizás allí encontraría algo que le ayudara a comprender cómo Marisol había conseguido ese puesto. Quizás... ¿Busca algo en concreto, señora Reyes? Camila se estremeció y se dio la vuelta. Marisol estaba en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y mirándola con una sonrisa fría. «Yo solo quería felicitarla en persona», dijo Camila. La puerta estaba abierta y decidí pasar. «Qué amable», dijo Marisol, entrando en la oficina y cerrando la puerta detrás de sí, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias. «¿Qué circunstancias?». Camila intentó mantener una expresión inocente. Marisol se acercó a la mesa y abrió un cajón. Sacó algo y lo puso sobre la mesa delante de Camila.
Era un pasaporte. Su pasaporte, el que Camila había robado 3 días antes. ¿Dónde lo ha encontrado?, susurró Camila, sintiendo cómo se le iba la sangre de la cara. Lo encontró el servicio de seguridad, respondió Marisol con calma. En el baño de mujeres de la planta 15. Un lugar extraño para un pasaporte, ¿no crees? Pero aún más extraño es que encontraran tus huellas dactilares en él. Camila sintió cómo se le helaba el corazón. Debe de ser un error. Lo dudo, dijo Marisol, sentándose en la silla del director e invitando a Camila a sentarse frente a ella. El servicio de seguridad también ha revisado las grabaciones de las cámaras. Muestran cómo sales del edificio de la empresa la noche en que desapareció mi pasaporte y cómo regresas 1 hora después. Justo el tiempo necesario para ir a mi casa, entrar con la llave que le dio Eduardo y robar el documento. «Es absurdo», exclamó Camila, pero su voz temblaba. «¿Para qué iba a robar su pasaporte?» «Para impedir que pasara la entrevista», respondió Marisol con calma. «Sabías que sin el documento no me dejarían entrar en el edificio. Pero no tuviste en cuenta una cosa. Rafael había dado instrucciones especiales a los guardias. Y por supuesto, yo podía usar el carné de conducir». Camila se dejó caer en la silla, sintiendo cómo las fuerzas la abandonaban. Todo se había descubierto. Su plan no solo había fracasado, sino que se había vuelto en su contra. «¿Qué vas a hacer?», preguntó en voz baja. «Tienes 2 opciones», dijo Marisol cruzando las manos sobre la mesa. «La primera, entrego todas las pruebas a la policía. Allanamiento de morada y robo de documentos son cargos graves. No solo perderás tu trabajo, sino también tu reputación. Quizás incluso tu libertad durante un tiempo». Camila tragó saliva. «¿Y la segunda? Escribes una carta de renuncia voluntaria, ahora mismo, y yo olvidaré todo este incidente». «No puede despedirme así como así», exclamó Camila desesperada. «Tengo un contrato». «Sí que puedo», respondió Marisol con calma. «Ahora soy miembro del Consejo de Administración, y tengo todas las pruebas de su falta. Incluso sin la policía, una investigación interna será suficiente para despedirla con deshonra». Camila se quedó en silencio, consciente de la desesperada situación en la que se encontraba. Todo se derrumbaba. Su carrera, sus planes de futuro con Eduardo, todo. «Está bien», dijo finalmente. «Redactaré una carta». Marisol sacó una hoja de papel y un bolígrafo del cajón de la mesa y los puso delante de Camila. «Escriba. Solicito mi despido por motivos personales a partir de hoy». Con mano temblorosa, Camila escribió lo que le habían dicho y firmó. «Aquí tiene», le entregó la hoja a Marisol. «¿Satisfecha?» «Más que satisfecha», respondió Marisol, cogiendo la carta y guardándola en una carpeta. «Puede recoger sus cosas. Tienes 1 hora antes de que se desactive tu pase». Camila se levantó sintiéndose completamente destrozada. «¿Sabe?», dijo, ya en la puerta. «Eduardo nunca la quiso como me quiere a mí. Estaba con usted solo por sentido del deber». «Quizás», respondió Marisol con calma. «Pero ahora eso no importa. Eres libre, señora Reyes». Cuando se cerró la puerta tras Camila, Marisol suspiró profundamente. La primera etapa había concluido. Ahora le esperaba la conversación con Eduardo. Pulsó el botón del intercomunicador. «Laura, por favor, que venga Eduardo Valdés. Dile que es urgente». No tuvo que esperar mucho. A los pocos minutos, llamaron suavemente a la puerta y Eduardo entró en el despacho. Parecía desconcertado y un poco asustado, como alguien que no entiende nada de lo que está pasando. «Siéntate», dijo Marisol, señalando la silla de enfrente. Eduardo se sentó, ajustándose nerviosamente la corbata. «Marí, ¿qué pasa? ¿Por qué no me has dicho nada? ¿Desde cuándo planeabas trabajar aquí?» «Son muchas preguntas», comentó Marisol con calma. «Pero antes de responderlas, quiero que tú respondas a una pregunta mía. ¿Le has dado a Camila la llave de nuestra casa?» Eduardo se estremeció y se le quedó la cara pálida. «¿Qué? No, claro que no. ¿De dónde has sacado eso?» «No me mientas, Eduardo», dijo Marisol mirándole directamente a los ojos. «Sé de vuestra relación. Sé que me estás engañando con ella desde hace varios meses. Os vi hace 3 días en el Hotel Estrella. Te vi besarla». Eduardo parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero no pudo articular palabra. «Sé que ella robó mi pasaporte», continuó Marisol. «Entró en nuestra casa cuando yo no estaba y se lo llevó para que no pudiera ir a la entrevista. El servicio de seguridad encontró sus huellas en el documento, y la única forma en que pudo entrar en la casa es con tu llave».
Mari, puedo explicarlo, logró decir Eduardo. Es más complicado de lo que parece. No, Eduardo, es muy sencillo, lo interrumpió Marisol. Me has engañado, me mentiste, me traicionaste con una mujer que estaba dispuesta a cometer un delito para impedirme hacer carrera. No sabía nada de su plan con el pasaporte, lo juro. Eduardo miró suplicante a su esposa. Sí, le di la llave, pero solo para casos de emergencia. Nunca pensé que haría algo así. Aunque fuera así, eso no cambia el hecho de que me has traicionado. Marisol se mantuvo firme. Y yo tengo que tomar una decisión no solo como tu esposa, sino también como tu jefa. ¿Jefa? Eduardo parecía completamente perdido. Sí, asintió Marisol. Como directora de la filial de innovación y miembro del Consejo de Administración, tengo derecho a decidir quién trabaja en mi equipo. Y no quiero ver allí a alguien en quien no puedo confiar. Sacó otra hoja de papel del cajón de la mesa. Estás despedido, Eduardo, desde hoy mismo. ¿Qué? No puedes despedirme así sin más, exclamó él. Tengo un contrato. Sí que puedo, respondió Marisol con calma. En tu contrato hay una cláusula que prohíbe cualquier acción que pueda dañar la reputación de la empresa. Y tu relación con Camila Reyes, que ha llevado al robo de documentos de un posible empleado, entra claramente en esa categoría. Eduardo se quedó sentado, conmocionado, incapaz de creer lo que estaba pasando. ¿Tú lo has planeado todo? ¿Te has metido aquí para vengarte de mí? No, negó Marisol con la cabeza. Me metí aquí porque quiero hacer carrera, porque soy una profesional con talento que ha vivido demasiado tiempo a la sombra de su marido. La venganza es solo un agradable extra. Le tendió el bolígrafo. Firma la carta de renuncia voluntaria, o espera a que te despidan oficialmente y lo anoten en tu expediente. Tú eliges. Eduardo cogió el bolígrafo. Le temblaba la mano mientras firmaba el documento. ¿Y nosotros qué?, preguntó en voz baja. ¿Nuestro matrimonio? Marisol tomó la carta firmada y la guardó en una carpeta, junto a la carta de Camila. Nuestro matrimonio se ha acabado, Eduardo. Voy a pedir el divorcio. Puedes recoger tus cosas de casa antes de que termine la semana. Después cambiaré las cerraduras. Mari, por favor. Tenía lágrimas en los ojos. He cometido un error. Puedo cambiar. Podemos arreglarlo todo. No, dijo Marisol con firmeza. Hay cosas que no se pueden arreglar. La traición es una de ellas. Se levantó, indicando que la conversación había terminado. Tienes 1 hora para recoger tus cosas personales de tu despacho. Seguridad te acompañará. Cuando Eduardo se marchó, Marisol se acercó a la ventana. Desde allí, en el piso 18, se abría una vista impresionante de Porto Alegre, la ciudad en la que había vivido toda su vida, pero que solo ahora parecía revelarse ante ella de verdad. Sacó el teléfono y marcó el número de Teresa. Hola, soy yo. Ya está todo hecho. ¿Cómo ha ido todo?, preguntó nerviosa su amiga. Tal y como había planeado, respondió Marisol. Han despedido a Camila, a Eduardo también. Voy a pedir el divorcio. Vaya, exclamó Teresa con entusiasmo. ¿Y cómo te sientes? Marisol se quedó pensativa. ¿Cómo se sentía? ¿Vacío? ¿Triunfante? ¿Liberada? Siento que por fin empiezo a vivir mi propia vida, dijo. ¿Y sabes qué? Me gusta esta sensación. Tras terminar la conversación, Marisol regresó a su escritorio. Allí ya la esperaban documentos que requerían su atención, proyectos que esperaban sus decisiones, planes que necesitaban su dirección. Una nueva vida comenzaba y ella estaba lista para recibirla con el corazón abierto.